Tarea integradora por Carla Angulo. Principales representantes de los movimientos de vanguardia que influenciaron al diseño gráfico. Casimir Malevich. Fue un pintor ruso, creador del suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia rusa del siglo XX. Expulsó toda realidad visible, y basó su obra exclusivamente en la fuerza del color y la geometría. El artista ruso se basó en todos los estilos de sus contemporáneos y de ahí sacó un arte absolutamente experimental, íntegramente ruso y a la vez universal, y plasmó lo más sencillo para crear lo más complejo. He aquí algunas obras de Casimir Malevich. Vladimir Tatlin. Fue uno de los más importantes constructivistas rusos. En 1914 fundó, junto a otros artistas, el constructivismo. Quiso promover algo tan radical como la muerte del arte del museo. La obra debe participar en la vida y en la construcción del mundo. Tatlin llegaría al constructivismo partiendo del cubismo y el futurismo, a los que despojó de toda referencia al dato real. Del cubismo tomó la descomposición de los objetos por planos y del futurismo el interés por el uso de todo tipo de materiales y la estética maquinista. He aquí algunas obras de Vladimir Tatlin. Filippo Marinetti. Fue un ideólogo, poeta y editor italiano del siglo XX. En 1898 Marinetti comenzó a publicar en varias revistas poemas de corte simbolista. En 1909 publicó en el periódico francés Le Figaro el Manifiesto del Futurismo, y en 1910, en el mismo diario, el segundo manifiesto. Es de notar que para Marinetti el manifiesto fue un género literario original, tanto es así que la crítica considera sus manifiestos entre sus mejores obras. Como jefe del movimiento futurista intervino en numerosas obras, antologías, tomas de posición, etc. hacia 1920, cuando el futurismo era ya un fenómeno del pasado y aparecían en Europa nuevos movimientos vanguardistas, Marinetti comenzó a mostrar simpatías por el fascismo. He aquí unas obras de Filippo Marinetti. El Lisitsky. Pieza clave de las vanguardias europeas. Conoció a Casimir Malevich, y empezó a ser, más que un suprematista, un agresivo militante del suprematismo ayudando a desarrollar más el movimiento. El Lisitsky trabaja en una propaganda de marcado carácter experimental y se introduce en la arquitectura utópica como diseños de rascacielos. También se interesó por los medios impresos y empezó a diseñar libros y periódicos introduciendo innovaciones radicales en tipografía y fotomontaje. He aquí algunas obras de el Lisitsky. Los principales exponentes del diseño gráfico y tipográfico suizo. Emil Ruder. Un tipógrafo y diseñador gráfico, quien ayudó a fundar el estilo suizo. Publicó su propio libro, el cual ayudó que el estilo suizo se propagara y se convirtió en un texto básico para el diseño gráfico. Se centró en el punto, la línea y el plano y en el modo en que la tipografía activa el espacio. He aquí algunas de sus obras. Ernst Keller. Conocido como uno de los padres del diseño gráfico suizo, enseñaba diseño y tipografía. Se unió a una escuela de arte en Zúrich, donde estableció varios programas de capacitación sobre el diseño y la tipografía. Keller es famoso por sus pósters para la Kunstgewerbemuseum en Zúrich, por varios logotipos y por sus esculturas. He aquí algunas de sus obras. Max Bill. Considerado como uno de los exponentes más versátiles de los principios vanguardistas de la Bauhaus en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Creó, entre 1935 y 1953, en el campo de la escultura, diferentes variaciones sobre el tema del lazo infinito en metal pulido. Fue profesor y director de las escuelas de Zúrich y Ulm, y organizador de exposiciones de arte, en particular las de arte concreto como término que se refiere a las formas puramente geométricas, no figurativas, durante 1944 y 1960.
He aquí algunas de sus obras. David Carson. Un sociólogo norteamericano que empezó a diseñar por gusto propio. Alabado por los jóvenes y las nuevas generaciones, pero también visto como un traidor al diseño por los diseñadores más conservadores. En cualquiera de los dos casos, Carson genera tensión. Se podría decir que Carson es la izquierda del diseño, siempre polémico y alocado, divirtiéndose siempre con ello. Su trabajo es duramente criticado y catalogado como ilegible. Sin embargo, el sentido de las letras, el posicionamiento y la estructura de estas es también un arma retórica con la cual, el sentido del texto no lo lleva la lectura solamente, sino el diseño en sí. También. He aquí algunas de sus obras. Gracias.